esto empieza, digamos, en el año 2013. Yo empiezo a tener una pareja, digamos, y él en el año, digamos, 2014, y a partir de ese año estuvimos 8 meses en pareja y él no se presentaba como una persona violenta. Él era un hombre que me corría la silla, me abría la puerta del auto, era muy caballero, era muy atento, y después, al pasar de los meses, las cosas fueron cambiando. Empezaron los moretones, los golpes, las tiradas contra los roperos, las pegadas de patada, las cachetadas, amenazarme con un cuchillo en el cuello. ¿Qué edad tenés vos y qué edad tiene él, digamos? ¿Cómo fue? Yo tengo 21 años y él debe tener 38, 39 años. Nos llevamos más o menos 18 años. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza hacer la denuncia o de terminar con la relación? ¿Cómo es que se extiende en el tiempo? En realidad todo se fue dando como de a poco, digamos, en partes. Él empezó con insultos y mis papás me decían: José, ¿qué pasa? ¿Qué te insulta? ¿Qué te grita? Iba a gritar a mi casa, él me insultaba. Yo corría al mambo que estaba esa persona, digamos. Y después empezó con golpes, y cuando yo empiezo a ver esa situación me doy cuenta que no era normal. Es muy difícil, ¿cómo decirte?, reaccionar de lo que estás viviendo, porque estás abrumada por toda la situación y de lo que te intoxica la persona con la que vos estás viviendo. Yo decidí separarme de esa persona cuando yo vivo una situación de que él, cuando tenía relaciones conmigo, me ahorcaba. Entonces a mí me hace un clic en la cabeza, y después, cuando tuvimos una discusión fuerte, que él me pega, y yo al principio era una persona sumisa, a la cual me bancaba los golpes, me largaba a llorar y le preguntaba por qué él me pegaba, ¿me entendés? Y después, en ese momento, cuando se larga toda la discusión, él me empuja y yo caigo arriba del vidrio, que es la puerta de adelante de la casa de él. Cuando me miro la mano, acá tengo 2 marcas. Y digo, bueno, genial, no tengo nada. Y me voy para mi casa, salgo de la casa del todo. Y de este lado me tenían que hacer 7 puntos. Tenía un corte súper profundo. Y cuando me miro, vi todo un charco de sangre en el piso. Y me descompuse, digamos. Cuando pasa toda esta situación del dedo, todo esto: hija de puta, la puta que te parió, hija de puta, puta de mierda, ¿qué hacemos ahora? Se fundió todo, la concha de tu madre, ¿qué hiciste, pendeja? ¿Qué hiciste, pendeja? Ya era yo la culpable para él de todo, y hasta el día soy la puta, la hija de puta, la negra de mierda. A mí me amenazó un montón de veces de muerte, que me iba a arruinar el rostro. Cuando me ponía el cuchillo en el cuello me decía que me iba a arruinar el rostro. Vos, digamos, esto mientras estabas en pareja con él, ¿no? Sí. Cuando decidís terminar la relación, ¿pudiste terminarlo? ¿Cómo fue esa situación de decir...? Pasó lo del dedo, que bueno, yo no se los muestro a mis papás. Él me pega el dedo con una gotita. Yo le escondí el dedo a mi mamá esa noche y me fui a la casa de mi abuela. Mi abuela es una persona súper noble y necesitaba paz. Yo hacía 4 días que no estaba durmiendo, no comía bien, no estaba bien. Y yo fui de mi abuela y me vio el dedo. Y yo le digo: abuela, por favor, no digas nada, le digo. Me dice: vos acostate a dormir. Comí, me acosté a dormir, y al otro día ya estaban mis papás. Y ahí se culminó todo, digamos. Y mi familia le conoce a la familia de él. Entonces, como que todo muy difícil. Él tiene hijos, yo pensaba en sus hijos, yo viví con sus hijos, y por eso yo decidí no denunciarlo. Después de los 2 meses, 3 meses de haber peleadome con él me cruza el auto en la ruta 158, me sigue hasta el Central, donde él me pega una piña para pegarme en la cara, y yo atiné a cerrar el vidrio para trabarle la mano y que no me toque, ¿me entendés? Porque yo iba manejando, no podía manejar, controlar que me pegara. Se sube arriba del capó y empieza a querer arrancarme la antena del auto. Él desaforado. Y yo le dije, empecé a acelerar para que se bajara. Le digo: bájate, le digo. Me dice: para, hija de remil puta, bájate, le digo. ¿No querés que yo salga? Bájate, le digo. Bájate. Y me siguió, yo me estaba yendo a trabajar, y me siguió hasta el subnivel, donde ahí fue que como que te vas haciendo pedazos de a poco, digamos, por así decirlo. Me sentí sola cuando no podía exponer el tema a mi familia.
Después cuando de a poco fui contando, porque hasta el día de hoy hay cosas que me guardo para mí porque son irreproducibles, y yo siento que la sociedad como que se burla o que no apoya a la mujer violentada o que como que la ve como una loca, ¿me entendés? Y el hecho de mi familia a mí siempre me acompañó y yo tengo la suerte, y esto es lo que quiero comunicar, que yo tengo la suerte que mi papá me acompaña, me apoya. No todos tenemos a alguien que te esté acompañando, apoyando, no todas las víctimas somos apoyadas, ¿me entendés? No todos tienen los medios de poder decir, ayúdenme, necesito que me escuchen. Y yo cuando él me cruza el auto en la ruta 158 fue la primera denuncia que yo hago porque él atentó con mi vida cruzándome el auto en una ruta. Y dije, bueno, basta, hago la restricción, donde ahí me llega a mi casa la restricción, que encima me lo redactaron mal, una ineficiencia total en la conexión de la parte de la policía hacia los fiscales. Y segundo, que después los fiscales, cuando él vuelve a violar 2 veces la restricción, porque él lo viola una vez, cuando yo vuelvo a sentar, después de la denuncia y la restricción que él tenía, que él volvió a insultarme, a seguirme hasta mi trabajo, patearme la puerta de mi trabajo, vuelvo a sentar eso, después él me rompe mi auto, me destruye la parte del vidrio, me rompe el espejo retrovisor y las 2 gomas. Yo digo, me dice, ¿pero habrá sido él? Es obvio, hay un ensañamiento, que te corten con un cuchillo la rueda de un auto, hay un ensañamiento en eso. Es obvio que es la persona con la que yo estoy teniendo hace 1 año y pico problemas. ¿Cuál fue el último episodio el que hace que hoy vos le quieras contar a los medios para que se reproduzca la sociedad esta situación? Digamos? ¿Qué es lo que te hizo rebalsar el vaso, por llamarlo de alguna manera? El último episodio que pasó fue anoche, que yo estaba trabajando y me llama mi papá que tenía que ir a la comisaría. Pasó yendo como para Vista Verde, que él vive a la vuelta de mi casa, teniendo la restricción y todo, vive a la vuelta de mi casa. Mis papás siempre van a un kiosco que es 24 horas, que está al lado del molino, y mi mamá se olvidó una caja de tomates, entonces vuelven. Y ella se encuentra con él ahí adentro, él estaciona viendo el auto de mi mamá y todo, estaciona ahí. Y baja y le empieza a decir, gorda hija de puta, gorda hija de remil puta, la puta que te parió, tu hija es una puta, una enferma, es una negra de mierda y vos sos una puta. Todo esto adelante de todo. Y cuando ella sale, él la empieza a topetear y le empezó a empujar con el cuerpo y como que le levanta la mano. Cuando mi papá ve esa situación, se baja del auto por la cuestión de que no le golpea a mi mamá, porque él tiene una cuestión con las mujeres, pareciera. Y cuando le empieza a empujar, se baja mi papá y cuando lo ve bajándose del auto, le pega, se va corriendo y le pega una patada en la espalda. Mi papá pierde el equilibrio, se cae al piso y ahí le empezó a pegar. Y no solamente eso, cuando lo separa el dueño del negocio ese de 24 horas, él se va hacia su auto y agarra un caño y empieza a reventar todo el auto de mi papá, que hoy el auto está hecho pedazos y no solamente es el daño material, sino psicológico. Yo he acudido, digamos, bueno, en la parte de la policía nunca recibí buenas respuestas, digamos. Es como que siempre, todo el tiempo, están como, y será él, y vos decís, y poniendo en duda, en tela de juicio, tu persona, digamos. Y segundo, la fiscalía nunca, mucho orden de restricción, y cuando él la vuelve a violar, no toman ninguna medida, y vuelven a mandarme que sigue vigente la restricción. Está bárbaro que siga vigente. Perfecto, pero él me hace de todo, y a mí la restricción no me sirve. ¿Has pedido, por ejemplo, un botón antipánico? Digamos, ¿hay recursos como para que de alguna u otra manera no te sientas tan sola? Digamos? ¿No has tenido posibilidad de acceder a este tipo de cosas? No, nunca sabía que había que pedir el botón antipánico. A mí nunca me lo informaron a eso tampoco. Sí, la restricción, cuando la vuelve a violar, me dijeron que capaz que me iban a ofrecer el botón antipánico o el fiscal. Nunca me lo ofrecieron. Y tampoco creo que sea la solución, porque cuando a vos te matan, después van, te fotografían, hacen morbo de la muerte de una mujer y después, digamos, queda en eso. O sea, los entes públicos
están hechos para resguardar a la víctima y apoyarle y prevenir situaciones. No hace falta que te reviente un auto, que te golpee a tu padre o que te mate para que vayan a tomar las medidas. Él se llama Enzo Pablo Bocco. ¿Por qué crees que no se frena a tiempo esto, no? No sé, la verdad que yo no sé. A mí me preguntaron si él tenía algún contacto en la fiscalía o no. Y su papá era un ex secretario de un fiscal y su cuñado es comisario. Yo lo que me incita a venir a los medios es porque él ya perdió el hilo de conciencia. Él adelante de todas las personas que estaban ahí en el negocio y afuera del negocio, atacó a mi papá y le destrozó su auto. Si hizo eso con él va a venir en cualquier momento contra mí. No hace falta que sigan muriendo chicas. Prevengamos, tomamos las medidas que tienen que tomar. Es muy difícil volver a reivindicarse. Yo, después de 2 años de haber vivido todo esto, empecé a estudiar y me costó muchísimo psicológicamente y en muchísimas cosas que tiene que superar la persona víctima en sí misma, porque uno pierde en sí todo. Te empezás a conocer de nuevo vos mismo, tratás de empezar una nueva vida. Es muy difícil y yo cada vez que vuelvo a vivir todas estas situaciones, vuelvo a abrir las heridas que me costó tanto cerrar y superarlo, porque fue muy difícil para mí todo esto.